Hola, ¿qué tal amigas y amigas? Espero tengan un excelente día. Mi nombre es Luis de su canal favorito Libertad Financiera. En este video les voy a hablar de una noticia muy importante. Es que Nvidia acaba de solicitar a sus accionistas hacer un stock split de 1 a 2. El día de hoy vamos a ver los números de esta compañía y si es una buena opción o no de compra. También aclaro que todo lo expresado en este video es solamente mi opinión, de ninguna manera constituye una recomendación de compra. Antes de invertir tu dinero en Nvidia o cualquier otra compañía, haga su propio análisis, pero sin más ni menos, vamos allá. Muy bien, para checar los números de esta compañía hay una página que me gusta mucho que se llama Yahoo Finance. Aquí vamos a poder checar bastante información muy útil para esta compañía. En este caso aquí vemos que la compañía actualmente tiene un precio de $230, que equivale más o menos a unos 4.600, 4.700 pesos mexicanos, que tiene un market cap, o sea, una capitalización de mercado de 580 billones de dólares. Y vamos a ver sus finanzas, cómo andan. En este caso nos dice aquí que tiene un total de dinero en caja de 21 billones de dólares y que sus deudas totales son de 11, casi 12 billones de dólares, con lo cual nos podemos dar cuenta que puede pagar su deuda completa y se quedaría todavía con dinero en caja, es decir que sus finanzas pues son muy sanas en este caso. Vamos a checar también cómo se ha comportado esta compañía en el último tiempo. Aquí nos podemos dar cuenta que la compañía tiene un P/E ratio de lo que es 60. No es la compañía más barata del sector, pero pues vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si nos vamos aquí a analizar lo que es la gráfica de crecimiento del último año, nos podemos dar cuenta que en el último año, a pesar de todos los caídas que hemos vivido por las situaciones que ya todos conocemos, aún así la compañía en el último año tuvo un crecimiento de lo que es el 61.48%. Si nos vamos a 5 años, nos damos cuenta que la compañía ha tenido un crecimiento de lo que son 821%, o sea que ha tenido un muy buen desempeño en los últimos años. Si checamos también aquí el crecimiento que estiman los analistas, estiman que tenga de aquí a un año un mínimo de 177.50, actualmente tiene un precio de 231, un promedio de 341 dólares y un máximo de 400 dólares por acción en este caso. Checamos por ejemplo aquí lo que son sus finanzas, cómo ha estado el crecimiento en ventas de lo que es la compañía, y nos damos cuenta que por ejemplo si nos vamos aquí por año, en el 2021 tuvieron un total de ventas de 11.716.000 dólares. En el 2020 tuvieron un bajón ahí que es de 10 millones, y en el 2021 ya tuvieron una subida nuevamente en ventas que es de 16 millones de dólares. Y en los últimos 4 trimestres dice aquí que tiene un total de ventas de 26 millones de dólares. Ahora vamos a ver qué ganancia han tenido también en este caso. Aquí en la parte de abajo nos vamos a donde dice net income y nos damos cuenta que por ejemplo año tras año han tenido una ganancia. Por ejemplo en el año 2000 que fue 19, vamos acá arriba, checamos en el 2019, tuvieron una ganancia de 4 millones
de dólares. En el 2020 igual bajaron, una ganancia de 2 millones, casi 3 millones. 2021 igual se volvieron a recuperar, una ganancia de 4.332.000 dólares. Y nos dice que en el último año han tenido una ganancia de 9.752.000 dólares. O sea que nos podemos dar cuenta que han venido creciendo tanto sus ventas como su ganancia en este caso. Si nos vamos aquí a el análisis de los analistas que esperan en crecimiento para los próximos años, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, los beneficios por acción para el año 2022, el promedio de los analistas esperan de 1.36 dólares por acción. El más bajito es de 1.24 y el promedio o el más alto es de 1.5 dólares por acción. Esto es para el año que estamos, que es del 2022. Para el 2023 igual esperan un promedio de lo que son 5.66 dólares por acción. El promedio, el más bajito es de 5 dólares y el más alto de 6.1 dólares. Para el 2024 esperan un promedio de 6.79 dólares por acción de beneficios, el más bajito de 5.68 y el más alto de 10.25, y actualmente tiene 0.9 dólares de beneficios por acción en el trimestre del 2022. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a los estimados de crecimiento de las ventas, se espera que en el año 2022 tengan un crecimiento de el 33.8%, para el año 2024 que tengan un crecimiento de 29.7% y para el año 2024 de 17.30%. Si nos vamos a anualizar este crecimiento, pues nos da más o menos como un 27% de crecimiento año tras año. Si te interesa invertir en la bolsa de valores, en Nvidia o cualquier otra compañía, en las tarjetas de este video te dejo un video que hice sobre un broker que se llama GBM Plus. En mi opinión, el mejor broker para poder invertir desde México en la bolsa de México y de los Estados Unidos. También te dejo los links a mis redes sociales para que me puedas seguir. Si te interesó, si te sirvió este video, compártelo con tus amigos para que también ellos aprendan a invertir en la bolsa de valores. Suscríbete a mi canal, regálame un like y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video te avise. Hasta el próximo video.